Le acabo de preguntar a mi madre cómo compraba el pan cuando era chica. De esto ya hace más de 50 años. Y ¿sabes qué me dijo? Exactamente igual que hoy. Es como que la panadería es un modelo de negocios que quedó en el tiempo, que funciona muy bien. Hay cantidad de panaderías por todos lados y todas tienen el mismo modelo. Te tenés que ir físicamente, hacer tu compra. Cuando estás ahí eligiendo tus facturas o lo que sea, tenés cierta presión, ¿no? Como que te tenés que apurar un poquitito porque el empleado o el empleado está ahí. ¿Qué va a llevar? ¿Otra? ¿Cuál es la otra? Y vos tenés que tomar tu decisión rápido, seleccionate y te vas. No hay una apreciación de todos los productos que están ahí. Si vos, por ejemplo, preparaste una panadería llena de productos, difícilmente vayas a tener todo el tiempo del mundo para elegir, me voy a llevar un poco de esto, un poco de aquello. Es como que es un negocio que funciona, pero podría funcionar muchísimo mejor si es que le aplicáramos todas las estrategias que venimos viendo en este canal. Digitalización de negocios, automatización, utilización de todas las herramientas digitales de promoción que tenemos y que son gratuitas en cantidades. Así que me puse a hacer un estudio cómo podríamos optimizar una panadería, el negocio de la panadería, y llevarlo a la versión 2.0. Así que vamos a ver ¿qué pasa si le aplicamos toda la parafernalia de nuestros estudios al modelo de negocio de panadería actual? Te puedo asegurar que lo que queda es increíblemente más interesante, muchísimo más ventas podrían realizar los dueños de panadería y muchísimos menos gastos tendrían. Además de eso, te preparé para el final 3 formas de vender el pan desde internet, 2 gratuitas y una paga. Te invito a que te quedes, arranquemos a hacer un video que me parece que va a ser épico. Tenemos la venta de pan como producto principal. Para esto, ¿por qué estoy tan en desacuerdo con el formato actual que tiene una panadería? Fundamentalmente porque tenemos dos personas, el cliente y el vendedor, esperando ahí decidiendo para la compra de una factura. Esto es un tiempo carísimo, considerando que si vos querés vender muchas docenas de facturas, pues vas a tener que sumar personal. Y esto me parece que atenta contra los intereses de los empresarios, de los comerciantes. ¿Cuánto más podemos aumentar la renta si es que le sumamos a esto un modelo digital? Vamos a hablar del primer tema, que es la venta física presencial. Tenés que ir hasta la panadería, hacer tu compra ahí de manera personal, presencial, hacer tu elección, la visualización, la compra, se produce la venta y después viene la forma de pago. Normalmente en efectivo, porque en Argentina al menos el efectivo manda, pero la verdad es que la forma de pago digital también están empezando a funcionar, aunque muy lentamente. No obstante, tenemos a dos personas para elegir una factura y después otra, y es un proceso lento que impide el desarrollo de la visión de todo el resto de la panadería, y esto va a provocar que las ventas no puedan crecer exponencialmente porque tenemos un límite físico. Es decir, que si tu negocio crece vas a tener que sumar personal o limitar tus ventas, y esto me parece que seguramente hay que mejorarlo. Además, estamos hablando de productos hiper perecederos. 24 horas, 48 horas y ya tenemos cantidad de productos que empiezan a no poderse despachar. O sea que con un producto de ese tipo, creo yo que optimizar el modelo de ventas es pero súper fundamental, y para eso te voy a proponer una serie de medidas que estuve evaluando, a ver qué te parece. Entonces estamos proponiendo una venta online. De esta manera vamos a optimizar el tiempo de los empleados, dado que mientras nuestro empleado está atendiendo al cliente presencial, paralelamente en este nuevo canal que estamos creando se pueden producir nuevas ventas. Cuando ya nuestro cliente se haya ido y nuestro empleado quede ahí, en vez de quedar a expensas, a la espera del próximo cliente, pues podría estar chequeando si hay nuevos pedidos para realizar, y de esta manera podríamos lograr que su labor sea más efectiva. El hecho de tener una nueva forma de vender digitalmente tiene cantidad de beneficios. Fundamentalmente le damos a nuestro cliente modernidad y tranquilidad para realizar la compra. Podemos mostrarle todos nuestros productos, y en la muestra de nuestros productos se tejen nuevas estrategias que nos van a hacer mejor que nuestra competencia, absolutamente seguro.
La cantidad de venta de nuestros productos se puede crecer exponencialmente, dado que ahora puedes utilizar otras formas de llegar a muchas personas. De manera física puedes llegar a una persona. De manera digital puedes llegar a cantidad de personas, más aún si es que te tomas el laburito de tener un registro de todas las personas con las que venís teniendo tu trato digital. De esa manera, a un golpe de clic, ya podés enviar un mensaje masivo a todos ellos. De modo que empezamos a seleccionar los contactos. Ahí va, ¿ves? Y ahí se va generando nuestra lista de difusión. Cuando la hiciste, ya tenemos los contactos aquí. Picamos acá y acá es donde vamos a ingresar para editarlos y le vamos a poner, por ejemplo, lista publicitarios. Considera que nuestros productos se pueden vender incluso estando nuestro negocio cerrado. Podríamos realizar promociones mucho más prácticas que la de escribir en un pizarrón o poner un cartel. Directamente tenemos un cupón de promociones o tenemos una alerta de promoción para todos nuestros seguidores o todos nuestros contactos. Esto realmente es muy productivo porque es potentísimo a la hora de vender. Nuestro cliente no perdería ningún tipo de tiempo porque ya tendría todo resuelto. Él ya hizo el pedido y nosotros le avisamos que está listo. Así que puede venir a buscarlo o incluso se lo podemos llevar nosotros hasta su domicilio e iniciaríamos la entrega en domicilio, que es, además de ser un componente que beneficie a tu marca, a tu negocio, porque estás ofreciendo un delivery, este puede ser sin costo, puede ser con costo, pero incluso si lo sabes administrar, como te vamos a explicar después, puedes hacer una ganancia de la entrega a domicilio. Y esto realmente lo podés lograr solamente con la venta digital. Así que vamos a desarrollar un poquito el tema del delivery. El delivery puede ser sin cargo, con cargo. Podemos utilizar alguna herramienta que nos ayude a geolocalizar a nuestro cliente y tener un margen de ganancia incluso en cada una de las entregas, sumando a nuestra propuesta un nuevo negocio, el de la entrega en domicilio. A veces tenemos clientes que nos permiten ese tipo de situación y otras veces no, porque nuestro cliente no es muy medido, no nos permite hacer eso, perfecto. Pero si está la posibilidad, si en tu localidad lo puedes hacer, bienvenido sea. Sabe que de esta manera vas a poder implementar. Convengamos que la entrega de estos productos no requiere de tanta urgencia, no es una pizza que se enfría, no es una hamburguesa que tenemos que entregar en determinada cantidad de minutos. Esto tenemos cierto margen, lo que nos va a permitir apilar los pedidos y enviarlos todos juntos, y eso va a ser una reducción de costos importante. Considera esta nueva modalidad te va a permitir hacer contenido de valor. Contenido de valor es contenido sin ánimo de venta, algo que vos le vas a enseñar a tu cliente para que éste se beneficie sin ánimo comercial. Lo único que queremos es que tu cliente aprenda, que tu cliente disfrute, que tu cliente vea que con vos tiene una forma de conectar que empatice. Para eso está el contenido de valor, algo que es fundamental. Esto que yo estoy haciendo ahora es un contenido de valor. Estoy ilustrándome para poderte dar ideas y que a vos te sirva. Entonces vos podés decir, Carlito, bien, porque me ayudó con esto. De esa manera yo te estoy dando un contenido de valor. Lo mismo podés hacer vos con tus clientes, siempre digitalmente. Y no es que no tenés una audiencia, porque si vos venís entregándole a tus clientes de manera digital, quiere decir que ya tenés un contacto, 2, 5, 10, 20, ya tenés una audiencia. Entonces ya podés empezar a comunicar no solamente promociones, sino que contenido de valor. Y te tiro un tip. Si vas a hacer esta movida de conectar con tus clientes, utilizando la estrategia del contenido de valor, que es potentísima, te lo puedo asegurar, considera que vas a tener que hacer más o menos una proporción 70-30, el 70% contenido de valor y el 30% promocional. De esa manera tu cliente se va a sentir bien y va a recibir con alegría tus mensajes. Vas a tener la posibilidad de promover una venta inmediata, incluso de liquidar productos con urgencia a un precio que adoren tus clientes
o no sé, regalo sorpresa. Ahora podés llegar a cientos de personas a un clic gracias a una lista de difusión, ya que incluso tenés WhatsApp, que es seguramente cómo te vas a conectar con ellos. Haces una lista de difusión. Si no sabes cómo hacerla, acá te dejo un video donde te explico paso a paso cómo hacer una lista de difusión y cuáles son todos los beneficios. Vas a poder promover nuevos productos exclusivos para tus clientes online y mostrarlo sin que nadie se mueva de sus casas. Invitar a clientes puntuales y de inmediato a degustar algún producto que vos querés lanzar y que necesitas de una opinión. O sea que también incluso es hasta divertido, bien moderno, y te va a permitir tener una conexión con tus clientes absolutamente novedosa. Así que te preparé 3 formas distintas de que puedas vender tus productos de panadería a través de internet, mediante tiendas virtuales o similares. La idea es darte posibilidades distintas, acorde a tu bolsillo, acorde a tus pretensiones. Nada que sea muy costoso, la idea es que esto sea realmente práctico para vos. Así que empecemos con la primera. Catálogos de WhatsApp Business. Esta es una opción absolutamente gratuita que podés utilizar para ofrecerle tus productos a tus clientes a través de WhatsApp. Vas a poder a cada producto sumarle hasta 10 fotos por producto. La aplicación te permite tener un título, una descripción, incluso un código del artículo, además del precio, e incluso hasta un link donde vos podés direccionarlo a otro lugar que puede ser un Mercado Pago para que te realicen un pago. Guarda con esa, que también es muy buena. Segunda forma de vender a través de internet y gratuita, HolaClick. Ya sabés que yo me dedico a esto y HolaClick es una plataforma tremenda para esto también. Fíjate que podés promover productos, tenés también la posibilidad de hacer descripciones. La marca HolaClick te permite utilizar un dominio que incluye tu marca y gratis, absolutamente sin comisiones. Las publicaciones son customizables, o sea, personalizadas. Tenés soporte publicitario físico y digital para tu negocio constantemente. La aplicación se siempre moderniza y se actualiza todo el tiempo. Es apta incluso para que uses un cupón de descuento. Estamos hablando de una aplicación gratuita. Cupón de descuento también tiene HolaClick. 3 modos de delivery disponibles para que vos ofrezcas tus servicios, y uno de ellos es geolocalizable. Una maravilla. Si no sabes cómo se utiliza, acá te dejo un video que hice yo donde explico paso a paso cómo realizarlo en la plataforma. Ya sabes que soy el primer embajador de HolaClick en la Argentina, así que cualquier cosa que necesites podés contar conmigo. Nosotros sabemos y promovemos que HolaClick es absolutamente gratuito. Tenemos un servicio donde cobramos por nuestro tiempo, por nuestra profesionalidad, para hacerte una instalación completa de un sitio HolaClick absolutamente profesional, con todas las imágenes, todo totalmente. Lo pagás una única vez a un costo realmente muy económico y podés quedarte con ese sitio para vos para siempre. Este costo incluye incluso un asesoramiento para que vos puedas luego aprender a manejar la aplicación ya terminada. Te entregamos todo listo como para que vos puedas continuar tranquilamente el tranco de tu nuevo caballo de ventas. Y por último, una tienda online tremenda, que esta sí tiene un costo mensual, pero es una super tienda virtual, que incluso en realidad es un sitio web. Lo que pasa es que está orientada hacia el e-commerce y entonces digamos que prioriza tienda virtual, pero vos podés sumarle páginas, podés sumarle un blog, te queda un sitio web. Esto es absolutamente importantísimo si es que querés compartir contenido. Entonces podrías vender por un lado, compartir contenido por el otro, podés hacer muchísimas cosas con esta tienda. Es apto para poner páginas y un blog como sitio si quisieras. Tu marca la podés poner dentro del dominio que te provee. Apta para productos digitales, incluso ebooks y otros, con respuesta automatizada por correo, si es que lo que querés vender es un producto digital. Tenés múltiples formas de envío: OCA, correo argentino, envío personalizado, el que vos quieras. Esto es absolutamente sin comisiones ad eternum. Nosotros podemos ocuparte, y este es el costo que tiene, nosotros podemos ocuparnos de hacerte la tienda para vos, pero si vos querés hacerla por las tuyas, te pasamos el contacto para que vos te ocupes de hacer tu propia tienda. Nosotros te la haríamos absolutamente total.
con el SEO, con todas las configuraciones para tu nicho de negocios, el SEO para que aplique en Google y la gente la pueda encontrar con facilidad. Además, esto trae el pixel de Facebook para que puedas hacer publicidad desde tu fanpage. Es realmente una tienda súper completa. Esta tienda tiene pasarela de pagos, o sea que cierra por completo el circuito de automatización. Pones un producto, la gente lo ve las 24 horas cuando quiere, las veces que quiera, compra tu producto y hasta te lo puede pagar, cosa que las otras no tienen. Las otras te pueden mandar un mensaje por WhatsApp, etcétera, pero la compra no la puedes hacer. Acá tenés tu propia pasarela de pagos, o sea que realmente puedes incluso incurrir en la venta mayorista. Puedes hacer muchísimas cosas con este tipo de producto, con esta tienda. Es una tienda instalada en miles de comercios y funciona espléndidamente. Si te interesa, nosotros tenemos una promo estándar, que es un contrato por 6 meses mínimo, donde nosotros te cobramos solamente 3.999 por mes, todo incluido. Es más, los primeros